Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 1 de abril y vamos a ver la palabra en Esdras capítulo 1, versículos 1 al 11. El título del devocional de hoy es La soberanía de Dios, su provisión abundante y su pasión para su gloria. Ahora, para poder entender bien el libro de Esdras, creo que es importante que comparta algo del contexto histórico de Esdras. Primeramente, el autor de Esdras es probablemente el mismo autor de Primera y Segunda de Crónicas, porque Segunda de Crónicas termina con el edicto de Ciro y el libro de Esdras empieza con ese mismo edicto. Ahora, el libro de Esdras siempre se consideraba un libro junto con Nehemías y también es muy probable que el autor de Esdras es el mismo autor de Nehemías. Aunque claro, hay partes en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías donde Esdras y Nehemías hablan así de primera persona. Yo vi esto, yo hice esto. Una persona tomó todas estas fuentes de información y los recopiló en un libro. Ahora, el libro de Esdras empieza más o menos en el año 538 a.C. Ahora, en el año 586 a.C., por la idolatría de Israel, fueron llevados al cautiverio babilónico. Entonces el rey Nabucodonosor de Babilonia captura a los israelitas y los lleva como esclavos de guerra, como prisioneros de guerra de regreso a Babilonia. Dios les dice que estarán ahí 70 años y tal como Dios había predicho, que veremos luego aquí en la introducción de Esdras, que dice aquí, como dijo Jeremías el profeta, que estarían 70 años en el cautiverio. Justamente después de los 70 años cumplidos, ellos empezaron a regresar a Jerusalén. En el año 538 a.C., el rey Ciro de Persia conquista al rey Nabonido de Babilonia y luego es el rey Ciro que llega al poder y decreta que los israelitas pueden regresar a reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido. Así que veremos aquí, dentro del libro de Esdras, uno de los temas más importantes es la entrega total, la obediencia total del pueblo de Dios a su palabra. Pero antes de ver la fidelidad del pueblo a Dios, tenemos que entender la pasión de Dios para su propia gloria. Dios es el que hace todo esto. No es porque los israelitas sean buenos o santos o entregados que ellos hacen todo esto, sino que Dios en su soberanía es el que decreta el regreso de su pueblo a Jerusalén. Él les provee todo lo que ellos necesitan para reedificar el templo y Dios lo hace para su gloria, no solamente para el bien de su pueblo, sino principalmente para su gloria. Entonces vemos la mano soberana de Dios sobre toda la historia humana, aún sobre un rey gentil como Ciro, el rey de Persia. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Y espero que la palabra les dé ánimo y aliento al entender que pues Dios está en control. Nuestro Dios es el único Dios vivo, único, poderoso, glorioso, soberano sobre todo. Dice la palabra empezando en el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías había predicho que 70 años estarían ellos en el cautiverio babilónico. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Primeramente vemos aquí el rey Ciro que reconoce la soberanía de Dios. Yo no conquisté estos territorios, yo no lo hice con mi fuerza militar, con mi inteligencia. Dice Jehová, el Dios de los cielos, Él me ha dado todos los reinos de la tierra. Y Él, el único Dios soberano, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata
oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios no es un Dios pobre. Dios es soberano y Él posee toda la riqueza del mundo. Aún las posesiones de los gentiles, de los persas, esas cosas le pertenecen a Jehová, el único Dios. Entonces Dios, a través de Ciro, decreta el retorno de su pueblo y les provee abundantemente con todo lo que ellos necesitan para reedificar el templo. Dios lo hace para su gloria. Dios lo hace en amor por su nombre, para glorificarse a Él mismo. Dice la palabra en el versículo 5, el regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces aquí vemos, hermanos, no tanto la fidelidad del pueblo de Dios. Ellos no son los que toman la iniciativa y dicen, pues vámonos, en contra de la voluntad de los reyes gentiles. Vamos, aunque suframos persecución, vamos a reedificarle templo a nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Ellos no son los que toman la iniciativa, sino que es Dios, que en su gracia, en su misericordia y también en su soberanía, para glorificarse a Él mismo, decide decretar a través del rey Ciro, que para Dios es nada más un títere en sus manos. Dios lo usa para decretar el retorno de su pueblo, para que puedan ellos reedificar el templo. Entonces vemos el poder de Dios no solamente para preservar un pueblo, un remanente fiel a Él, aún en medio de Babilonia, sino también vemos el poder de Dios para preservar las riquezas materiales, las cosas necesarias para poder reedificar el templo. Cómo Dios preservó cada utensilio, cada copa, cada artefacto que habían creado para alabar a Dios y estaba en el templo de Dios, que luego Nabucodonosor temporalmente se había robado para glorificarse a sí mismo y para servir a sus dioses falsos. Dios lo había preservado y luego lo suelta para que luego puedan ellos tomar todo esto de regreso a edificar su templo. En el libro de Esdras eso es lo que vamos a ver. Encontramos pues estos acontecimientos históricos de cómo algunos en fe, en obediencia regresan. Y luego del capítulo 6 o 7 en adelante encontramos el testimonio personal de Esdras. Luego lo vemos igual en el libro de Nehemías, la reedificación del templo y la rededicación del pueblo a Dios. Ahora, el punto principal, hermanos, no es tanto la fidelidad de su pueblo, la rededicación de ellos a Dios, sino que es la fidelidad de Dios a su pacto, a sus promesas, la pasión de Dios para su propia gloria. Vemos una y otra vez en la Biblia que dice, Israel, Dios no lo hace por ti, en amor por ti, sino lo hace para su gloria. Y así es, hermanos, tenemos que entender que todo lo que vemos en la Biblia se hace para Dios, bajo la soberanía de Dios, para su gloria. Y nosotros tenemos el privilegio de poder ser instrumentos usados por este Dios glorioso, incluidos en su plan de redención y salvación para su gloria. Acordémonos entonces, hermanos, primeramente,
que antes de la dedicación del pueblo a Dios está la pasión de Dios para sí mismo, para su gloria. Gocémonos en ese teocentrismo de Dios mismo. Dios quiere que Él sea exaltado, que Él sea glorificado y que nosotros nos unamos a Él en esa pasión, en ese gran deseo para glorificarse a Él mismo. Oremos para empezar el día de hoy. Gracias Dios que tú eres por tu gloria y para tu gloria y que nos incluyes en ese plan para glorificar tu santo nombre. Ayúdenos a entregarnos como lo hizo el pueblo de Israel a pesar de la mucha oposición, a pesar de las muchas pruebas y obstáculos, que nosotros también tengamos esa fe, esa obediencia, esa entrega completa a ti, confiados en que tú, más que nadie, deseas ser glorificado. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.